Tenemos que hablar de todos estos asuntos que han salido en vuestras primeras intervenciones, pero vamos a salirnos un poco de lo que marca la agenda y la actualidad política, porque tenemos que hablar de cuidarnos a nosotros mismos. Y para eso tenemos aquí con nosotros a Manuel de la Peña, que es profesor en cardiología, académico y también el presidente del Instituto Europeo de la Salud y Bienestar Social. Muy buenos días. Buenos días, Salva. Muchas gracias por invitarme a tu programa. Y en primer lugar, sí me gustaría expresar mi solidaridad con todo el pueblo marroquí. Yo creo que el desastre es mucho mayor y de mucho más calado del que estamos viendo en los medios de comunicación. Hay un sufrimiento enorme. Y fíjate, ya que me vas a preguntar por salud, en estos momentos te puedo asegurar que muchos ciudadanos en Marruecos y muchas familias están sufriendo un síndrome que se llama el síndrome del corazón roto. Y el síndrome del corazón roto se produce cuando hay este tipo de catástrofes, cuando hay este tipo de estrés extremo, que en realidad es como si tuvieras un infarto, porque son exactamente los mismos síntomas, pero no lo tienes. Entonces, yo mi solidaridad con todo el pueblo marroquí, con ese sufrimiento que hay en estos momentos, sobre todo tener conciencia de que esto también nos puede pasar a nosotros. Siempre creemos que esto no nos va a pasar y esto nos puede pasar a todos, con lo cual mi solidaridad extrema con ellos. Desde luego, vamos a ir vamos a ir parando en diferentes asuntos, porque además, sabiendo que es el cardiólogo de Julio Ariza, uno se fía todavía más de usted. Cuéntenos un poco cuál es esa guía que tiene para llegar sano a los 120 años, que ya son unos cuantos. Bueno, mira, nosotros, es decir, a pesar de que las enfermedades cardiovasculares siguen siendo la primera causa de muerte en el mundo, fíjate que cada 5 segundos se produce un infarto porque hay una falta, el ciudadano en general no se siente vulnerable. Esto no me va a pasar a mí, está expuesto a factores de riesgo que no controlas, sigue habiendo un 50% de hipertensos que no saben ni que lo son, sigue habiendo un montón de diabéticos que no controlan adecuadamente su diabetes, sobrepeso, es decir, hay una serie de factores de riesgo que a pesar de no controlarlos, fíjate, hay una cosa contradictoria. La esperanza de vida en el año 1900 vivíamos 30 años y en cambio hoy la esperanza de vida ya estamos en los 85 años. Vivís un poco más las mujeres, pero con respecto a las mujeres me preocupa algo que antes no existía y es, estáis sometidas a una gran presión, a un gran estrés emocional, a una gran exposición hoy en los medios y ese estrés emocional tiene una consecuencia y es que ya estáis prácticamente igual a los hombres en lo que es el número de infartos de miocardio. Fíjate que en España se producen 70.000 infartos al año, de los cuales el 30% no llega a tiempo al hospital. Y no llega a tiempo, es tremendo pensar que esto se produce por una falta de conocimiento. Se puede evitar, se puede controlar, se puede mejorar esa situación, pero es una falta de conocimiento la que tenemos. Entonces, además de luchar contra esa patología, ese tipo de patologías que son las que más muertes causan, por otro lado vemos que sí ha mejorado la esperanza de vida y aritméticamente vamos a vivir cada año más. Cada 5 años hay un salto en la esperanza de vida, con lo cual vamos a vivir más, pero hay que tomar conciencia y concienciar, y los medios de comunicación tenéis una labor muy grande en concienciar a la gente que todo se puede evitar. Ha mencionado el estrés, pero ¿cuáles son los otros factores de riesgo a los que estamos expuestos? ¿Ante qué síntomas deberíamos estar ya alerta? Mira, el enemigo silencioso es la hipertensión arterial. Y nos encontramos muchísimos casos de gente que tiene un dolor de cabeza y ante un dolor de cabeza se toma un antiinflamatorio, un analgésico, cuando en realidad lo que tiene que tener una persona con dolor de cabeza es saber si ese dolor de cabeza es producido por una hipertensión arterial, que generalmente es silenciosa y no produce síntomas, pero a veces ese dolor de cabeza hay que saber si viene por culpa de una tensión arterial alta. Y las personas con hipertensión tienen que ser conscientes de que el tratamiento es para toda la vida. O sea, no puedo decir, hoy tomo mi pastilla, mañana no, me olvidé. Eso no existe. Es decir, la hipertensión mal controlada tiene una consecuencia que es ictus e infarto.
por decirte un factor de riesgo. Otro factor de riesgo importantísimo es controlar adecuadamente el LDL colesterol, el malo. ¿Por qué el LDL? Porque es el que se acumula en nuestras arterias, en la íntima. La íntima arterial es como el cutis. Si no lo cuidas, aparecen placas de arteriosclerosis, que es como si fueran granos, y esas placas de arteriosclerosis que están pegadas a la arteria, lo que van haciendo es disminuyendo el calibre de la arteria, la luz arterial, y esa disminución del calibre lo que hace es aporta menos cantidad de sangre y menos cantidad de oxígeno al corazón. Y esa disminución del flujo sanguíneo a nuestro corazón es el que nos pone en riesgo de que se rompa una placa de arteriosclerosis y esa ruptura provoca una trombosis coronaria y un infarto de miocardio. Y es un problema de conciencia, o sea, es decir, controlar adecuadamente la tensión arterial, tener un nivel de lipoproteína A, que es una fracción del colesterol, inferior a 50, tener un LDL colesterol inferior a 70, no fumar. Yo del tabaco prefiero no hablar porque me parece un auténtico disparate, podríamos hablar otro día un buen rato porque es un disparate. El control adecuado de la diabetes, que hoy es muy fácil controlar, pero que cada vez hay más sobrepeso, obesidad, prediabetes y diabetes. Hay una expansión de ese factor de riesgo. Por tanto, si somos capaces de controlar los factores de riesgo, mejora muchísimo la cantidad de personas que evitarían sufrir un infarto de miocardio. Y no hay una conciencia porque nadie se siente vulnerable. Es decir, esto no me va a pasar a mí. Entonces hay que tomar conciencia de que sí nos puede pasar. Y esto nos lleva además a hablar de otro asunto, que es seguir una buena alimentación, como puede ser la basada en una dieta mediterránea, pero también la importancia de descansar. Por supuesto, mira, cuando me hablas de la dieta mediterránea, ahora hay también otro debate sobre la dieta atlántica, es decir, en Galicia están promocionando la dieta atlántica, pero que es exactamente igual, porque al final yo tengo una frase, que es piensa en verde. Piensa en verde, es decir, tenemos que alimentarnos más de verduras, de cereales integrales, de frutas. Yo el otro día a mis hijos les decía, oye, veo que acabáis de comer y no tomáis fruta, que no tomáis casi vegetales, y es muy importante pensar en verde. ¿Que se puede tomar carne? Por supuesto, pero una carne magra y no de una manera continuada, sino esporádicamente. Y importante aumentar el consumo de pescado. Pescado azul. Mira, los esquimales de Groenlandia, por ejemplo, por ponerte un ejemplo, no sufrían infartos. Te digo ahora porque empiezan a sufrirlos. No sufrían infartos porque se alimentaban de carne de foca o se alimentan en carne de foca que tiene muchos omega 3. Por tanto, si nosotros somos capaces de fomentar el consumo de pescado, que es en realidad omega 3, otro ejemplo muy paradigmático, tenemos el mejor aceite de oliva del mundo. Esto es obvio y lo sabemos, pero los consumen los japoneses, que lo importan y se lo llevan. Y los japoneses se mueren menos de infarto que nosotros. ¿Por qué? Porque aquí hay un hábito que no acabamos de convencer a nadie. 3 o 4 cucharadas diarias de aceite de oliva te protegen contra el infarto. Mira, esto lo hemos estudiado el Marqués de Griñón antes de lanzar su aceite, además teníamos bastante sintonía en este sentido y nos hemos puesto a estudiar los dos hace muchos años los beneficios que tenía el aceite de oliva para protegernos contra un infarto. Pero el consumo, a pesar de todo, y además que está carísimo en estos momentos, pero fíjate, los japoneses lo consumen y en cambio aquí todavía no le estamos dando importancia. Yo creo que si tú me preguntas sobre la dieta, te voy a poner el ejemplo, por ejemplo, de Valentino, el diseñador. Para comer bien, ¿sabes lo que hay que hacer? Comprar bien. O sea, si tú compras bien, comes bien. Si compras mal, ya estás perdido. Y en su casa solo entran productos orgánicos, o sea, productos, como decía yo, de la huerta de la abuela, ¿no? Productos orgánicos, naturales, y la comida es esencial. La comida y el ejercicio físico. Esencial, practicar
todos los días de 20 a 30 minutos de ejercicio físico moderado, que no hace falta tampoco... Que no tiene que ser meternos a una maratón a correr. No tiene sentido, porque además cuando tú te metes en unos ejercicios intensos puedes tener un riesgo también de infarto, porque no sabes cómo están tus arterias coronarias. O sea, lo importante es tener conciencia de cómo están tus arterias coronarias. Y el ejercicio físico, mira, simplemente con hacer ejercicio físico y una dieta pensando en verde, ya mejoramos nuestro riesgo. Fíjate que es sencillo. Antes de entrar en tratamientos sofisticados, que los tenemos, o sea, hoy, gracias a Dios, la revolución que se ha producido en el mundo cardiovascular es tan grande a nivel tecnológico que cualquier persona, fíjate, aún teniendo un infarto, se salva el 95% de los que llegan a tiempo. Fíjate si tenemos recursos que son infinitos, los recursos, pero hay que tomar conciencia de empezar por la base, alimentación, ejercicio y controlar los factores de riesgo. Ya que le tenemos aquí, no sé si tenéis alguna consulta. Sí, yo tenía una pequeña consulta, pues ha habido muchísimo debate sobre, y es muy interesante lo que señalaba del tema del colesterol famoso, ¿no? Y ha habido mucho debate, no pases el nivel de 200, no sé qué, el colesterol general. Me ha gustado mucho que mencione lo del LDL, lo del colesterol, digamos, malo, ¿no? ¿Qué debemos hacer? ¿Qué nos debemos atener? ¿Nos debemos atener a un nivel de colesterol general en cuanto pasa de 200 y enseguida te van a recetar las famosas simvastatinas, o nos podemos limitar a mirar nuestro LDL malo? Vamos a ver. Porque ahí hay mucho debate y también con la duda de que si meterte en camino de simvastatinas te va a empeorar todavía más si resulta que ese no era el problema que tenías, ¿no? Pero que hay gente que se lo plantea. Vamos a ver, la pregunta es muy buena y yo cada vez me fijo menos en lo que es el colesterol total, que tú me hablas de 200. O sea, sí. El colesterol, para que te hagas una idea, hay distintas fracciones de colesterol. Tenemos el bueno, que es el HDL, y el HDL lo que hace es aumenta si haces ejercicio físico, si tomas aceite de oliva, y es el que nos protege, el HDL. El HDL lo que hace es recoger el LDL que está acumulándose en las arterias y por tanto el HDL nos protege y el LDL hace todo lo contrario, se deposita en las arterias, es muy trombótico, acelera la arteriosclerosis, por tanto es importante, cuanto más alto tengas el HDL, más protegido, cuanto más alto tengas el LDL, más riesgo. A mí me interesa más saber que tú tienes un LDL inferior a 70 que un colesterol total inferior a 200. Me interesa más porque el LDL es el que nos marca el riesgo tuyo futuro y además es infalible. Y hay otra fracción que no se le está dando importancia y en Estados Unidos es muy importante, que es la lipoproteína A, que es una molécula similar al colesterol y es muy trombótica y muy arteriosclerótica. Entonces, eso, si no lo controlas y no lo disminuyes y lo tienes mínimo, se va acumulando en las arterias, se va produciendo una placa y el riesgo es que esa placa se rompa y te produzca una trombosis. Y esto implica mucho la diferente nutrición, la alimentación que uno puede tomar, porque a veces uno está tendiente a decir no voy a tomar grasas, pues a lo mejor tiene que seguir tomando grasas si no tiene el LDL muy alto, ¿no? Efectivamente, pero mira, antiguamente nosotros siempre decíamos a las personas que sometieran una dieta bastante estricta. Hoy, además de la dieta, ya sabemos que hay un componente genético muy importante. Si tus abuelos, padres, han sido personas con colesteroles elevados o con la tensión alta, tú vas a tener una predisposición genética a sufrir ese mismo problema. Y el colesterol tiene un componente genético muy importante, igual que la tensión. La tensión, por ejemplo, hay 50 genes asociados a la tensión arterial. 50. Entonces, la parte genética también es importante. Con respecto a los hipolipemiantes, a las pastillas que mencionaba, simvastatinas, gracias a Dios, también han mejorado mucho. Y esas estatinas que antes provocaban dolores musculares y problemas, hoy tenemos ya la evolución de otras moléculas como la rosuvastatina, que la combinamos con ezetimiba, que la ventaja que tienen es que en vez de absorberse en el hígado, se absorben en el riñón o a nivel del tracto digestivo, como la ezetimiba, y combinadas somos capaces de conseguir bajar el colesterol en un mes o 2. El único problema es que si dejas de tomar la pastillita, el colesterol vuelve a subir. O sea, hay un componente genético,
o tal vez hay un componente, porque a veces no tomas, dices, bueno, es que si tomo determinada alimentación me sube, sí, pero a veces hay personas que hacen una dieta muy restringida y se lo siguen. Por eso yo creo que hoy ayudarse de unas pastillas que tienen cada vez menos efectos secundarios, ahí hemos mejorado muchísimo, porque las pastillas que tenemos ahora, la rosuvastatina, por ejemplo, tiene unos efectos prácticamente mínimos, con lo cual hay que tener claro que si tienes el colesterol alto vas a estar con tratamiento toda tu vida. Igual que la tensión, hay gente que te dice, no, lo voy a tomar 3 meses. No, no, si verdaderamente eres hipertenso hay que hacer un buen diagnóstico, es para toda la vida. O sea, hay que controlar esto para siempre. Por ese lado, no sé si tenéis alguna pregunta. Yo quería plantear otra cuestión, porque es cierto que ahora ya vivimos enganchados prácticamente muchísimo tiempo a las redes sociales, sobre todo los que somos más jóvenes. Esa liberación que se produce de dopamina, que es lo que realmente crea adicción a este tipo de aplicaciones, ¿puede resultar peligrosa? No sé si estamos liberando dopamina en exceso. Uy, me hablas de algo que evidentemente el cerebro funciona por estímulos, ¿no? O sea, y además el cerebro cada vez está más unido al corazón, es decir, y al intestino. O sea, antes no le dábamos importancia al ecosistema intestinal, que es la microbiota, y ahora ya sabemos que esa microbiota es la que genera la síntesis y la fabricación de neurotransmisores, que es a donde tú me quieres llevar, que son los neurotransmisores de la felicidad. Endorfinas, la dopamina, la serotonina. ¿Qué ocurre? Que evidentemente hay un circuito en nuestro cerebro que es el circuito de la recompensa. Es decir, cada vez que tú haces algo, sea malo o bueno, te aplaude tu cerebro, ¿no? Dices, fantástico. Entonces, ese tipo de adicciones que me estás comentando son complicadísimas, porque estás actuando directamente sobre un centro de recompensa que actúa igual, exactamente igual que el tabaco. O sea, el problema de las adicciones todas es que ese centro de recompensa está tan contento de que tú hagas las cosas mal que es muy difícil dejarlas. Por tanto, es importante educar la mente. Y se puede educar. O sea, se puede educar, o sea, hasta las taquicardias, todo, o sea, tenemos que entrenarnos. Mira, me comentabas algo de Julio Ariza. Tú sabes que siempre que vengo por vuestra casa me encanta pasar por su despacho, saludarla, lo quiero mucho y tal. Pero hay una cosa que siempre le digo, ¿sabes por qué estás sano? Porque sabes gestionar la calma. Fíjate, a lo mejor después no lo sé cómo será, siempre le digo a su mujer, yo no sé cómo será en tu casa, pero desde luego fuera, o sea, gestionas la calma de una manera que a mí yo le admiro por ese motivo. Y por eso este sábado cumplía 66 años con tanta energía. Una última pregunta. La vitamina D, ¿cuál es su importancia? Enorme. Porque mira, de una manera casi inexplicable hay un déficit mundial en la vitamina D. O sea, yo estoy seguro que si os hiciera un análisis a todos de vitamina D la tendríais baja. En Suiza, por ejemplo, para evitar este problema, en Suiza, en otros países, lo que hacen es añaden la vitamina D a los productos lácteos para que la población no sufra un déficit. Cuando hablamos de déficit, hablamos de, cuando es grave, menos de 10 en sangre, cuando es menos grave, menos de 20. Os aseguro que la mayoría. ¿Cómo se traduce esto en tu vida habitual? Falta de vitalidad, falta de energía, dolores musculares, dolores articulares, más osteoporosis en la mujer, a nivel del corazón también nos perjudica, con lo cual volvemos a lo mismo. Si verdaderamente tienes un déficit de vitamina D, olvídate, vas a tener que suplementar con vitamina D, con la pastillita, pero toda tu vida. O sea, ya no puedes decir, porque además el organismo la consume. Y cuando aparecen este tipo de amenazas de virus, la consume más todavía. Con lo cual la vitamina D, si no la tienes, fíjate, hasta te produce deterioro, pierdes facultades mentales, hay un deterioro cognitivo. O sea, es más que una vitamina, es una hormona. Pero bueno, está clasificada como vitamina, algún día cambiará la denominación porque interviene en tantos procesos metabólicos que tal vez sea más bien una hormona, es esencial. Pues Manuel de la Peña, ha sido un placer escucharle. Muchísimas gracias a vosotros. Un placer. Espero volver a verle pronto por aquí. Cuando quieras, ya sabes.